El día que murió la era vikinga, murió gritando. Aire de septiembre, denso con un calor que no tenía razón de estar ahí tan tarde en la temporada. Un río serpenteando por las praderas de Yorkshire como una serpiente hecha de cristal. Y esparcidos por esos campos, miles de guerreros que creían que ya habían ganado, se recostaban en la hierba, armadura abandonada en barcos a millas de distancia, riendo sobre cómo dividirían Inglaterra como hombres tallando un festín. No tenían idea de que tenían 15 minutos de vida. ¿Desde dónde estás viendo esto? ¿Qué hora es donde estás ahora mismo? Déjalo en los comentarios. Quiero saber cuántos de ustedes están escuchando esta historia mientras sale el sol versus cuando cae la oscuridad. Porque el tiempo, como están a punto de aprender, lo es todo. Esta es la historia de cómo una mañana de septiembre destrozó un imperio que había aterrorizado Europa por siglos. Como una marcha forzada que deberían haber sido imposibles, convirtió en la sentencia de muerte para la conquista nórdica. Cómo hermanos lucharon contra hermanos, y la sangre de leyendas se empapó en suelo inglés tan profundamente que los viajeros encontrarían huesos en esos campos por generaciones. El otoño de 1066, Inglaterra tamaleándose al borde de 3 catástrofes diferentes. El rey Eduardo el Confesor había cometido el error fatal de morir sin sucesión clara, y en un instante, el Witan, el Consejo de Poder de Inglaterra, coronó a Harold Godwinson. Ni una gota de sangre real en sus venas, pero era el general más peligroso que Inglaterra poseía, coronado antes de que el cadáver de Eduardo tuviera tiempo de enfriarse. 3 hombres lo querían muerto. Al otro lado del canal en Normandía, el duque Guillermo reunía barcos de guerra y afilaba agravios. Reclamaba que Eduardo le había prometido el trono años antes. Reclamaba que el mismo Harold había jurado sagrados juramentos para apoyar esa afirmación. Si esos juramentos fueron dados libremente o bajo coacción, ya no importaba. Guillermo venía en camino. Muy al norte, en los alcances helados de Noruega, Harald Sigurdsson, le llamaban Hardrada, el despiadado, vio oportunidad sangrando del caos de Inglaterra. Este no era algún jefe menor. Este era un hombre que había comandado la Guardia Varega en Constantinopla, que había aplastado flotas árabes y acumulado suficiente oro para comprar reinos. Nunca había perdido una batalla en 30 años de conquista. A los 50 años tenía una ambición restante: Inglaterra, la tierra que sus ancestros habían conquistado siglos antes, la tierra donde Canuto el Grande había gobernado una vez un imperio del Mar del Norte. Harald se veía a sí mismo como heredero de Canuto. Y luego estaba Tostig Godwinson, la propia sangre de Harold, su hermano. Tostig había sido conde de Northumbria hasta que los señores del norte se levantaron en rebelión contra su brutalidad del año anterior. Harold, todavía solo un conde entonces, había enfrentado una elección imposible: apoyar a su hermano y hundir Inglaterra en guerra civil, o sacrificarlo por la estabilidad. Eligió Inglaterra. Tostig fue despojado de todo y exiliado. Esa traición se convirtió en una obsesión que lo consumió como veneno. En la primavera de 1066, Tostig navegó a Noruega con una proposición para Harald Hardrada. Inglaterra era vulnerable. Su nuevo rey era un usurpador. El norte se levantaría en rebelión en el momento en que apareciera un reclamante legítimo. Todo lo que Harald necesitaba hacer era traer su ejército. Para el rey noruego era irresistible. El verano se convirtió en otoño. En los fiordos noruegos, 300 barcos largos con proa de dragón se reunieron como depredadores, ensamblándose para matar. 10.000 guerreros, quizás 15.000. Las crónicas no coinciden, pero cada relato coincide en esto. Era la flota de invasión más grande que Noruega había lanzado en una generación. Los veteranos de Hardrada, mercenarios de toda Escandinavia, y los seguidores ingleses de Tostig, hambrientos de venganza, navegaron a principios de septiembre cuando los vientos favorables cambiaron, moviéndose por la costa escocesa, saqueando mientras avanzaban, reuniendo suministros y refuerzos. A mediados de septiembre, la armada entró al estuario del Humber y giró río arriba hacia York, antigua Jorvik, la ciudad vikinga en el corazón del antiguo territorio de Danelaw. Los barcos largos anclaron en Rickham,
10 millas al sur de York, el ejército desembarcó como una plaga. El 20 de septiembre, 2 millas al sur de York, en la aldea de Fulford, los condes del norte intentaron detenerlo. Edwin de Mercia y Morcar de Northumbria, jóvenes ambiciosos, catastróficamente sin experiencia, comandaban quizás 5.000 tropas. Se posicionaron a lo largo de pantanos junto al río, esperando que el terreno compensara la desventaja numérica. No lo hizo. Los guerreros de Harald Hardrada los destruyeron. La batalla fue salvaje y misericordiosamente breve. Cientos de cadáveres ingleses ahogaron el pantano. Edwin y Morcar huyeron al norte con los sobrevivientes que aún podían correr. York, indefensa y aterrorizada, abrió sus puertas. La ciudad acordó proporcionar rehenes y suministros. Hardrada exigió más: sumisión formal y apoyo del norte para su reclamo al trono de Inglaterra. Se organizó una reunión para el 25 de septiembre en Stamford Bridge, un punto de cruce 7 millas al este de York, donde el antiguo camino romano padeaba el río Derwent. Los rehenes serían entregados allí. Hardrada y Tostig, confiados y victoriosos, llevaron su ejército al puente y esperaron. Creían que tenían semanas, quizás meses, antes de que el rey Harold pudiera responder. El rey inglés estaba en el sur con su ejército y flota, vigilando el canal por la invasión del duque Guillermo. Ningún ejército medieval podía marchar 200 millas a través de Inglaterra en menos de una semana. Harold Godwinson lo hizo en 4 días y medio. Cuando las noticias llegaron a Harold en Londres de que su hermano había invadido con el rey de Noruega, que York había caído y el norte estaba colapsando, enfrentó una elección que habría paralizado a la mayoría de los comandantes: quedarse al sur y vigilar a Guillermo, o marchar al norte y salvar su reino de los vikingos. No podía hacer ambas cosas. Eligió el norte. Harold reunió a cada guerrero a su alcance. Sus housecarls, guerreros de élite profesionales que formaban el núcleo de los ejércitos, sajones y el Firth, milicias reclutadas de pueblos y fincas. Quizás 7.000 hombres en total, aunque las estimaciones varían enormemente. No suficiente para igualar la horda de Hardrada, pero tendría que ser suficiente. Y luego marchó 200 millas a través del corazón de Inglaterra a finales de septiembre, cuando las lluvias de otoño convertían los caminos en lodo. Los empujó despiadadamente. 20 millas al día, 30, 40. Marcharon a través de la oscuridad. Abandonaron carros de suministros. Dejaron rezagados atrás. Harold envió jinetes adelante para convocar al Firth del norte sobreviviente, para encontrarlo en el camino. Ningún ejército medieval se había movido así jamás. Los housecarls fueron criados para la resistencia, hombres que podían marchar con cota de malla por horas y aún balancear hachas de guerra con fuerza letal. Pero incluso ellos fueron puestos a prueba. Hombres colapsaron, caballos quedaron cojos. Harold los impulsó hacia adelante de todos modos porque entendía las matemáticas brutales. La velocidad era su única ventaja. Si le daba tiempo a Hardrada para fortificar York, para reunir más apoyo, para atrincherarse y esperar aliados, Inglaterra estaba acabada. Necesitaba golpear a los vikingos antes de que supieran que venía. En la noche del 24 de septiembre, la vanguardia de Harold llegó a Tadcaster, 9 millas al suroeste de York. Exploradores cabalgaron adelante en la oscuridad y regresaron con inteligencia que parecía demasiado perfecta para ser real. El ejército vikingo no estaba en York, estaba en Stamford Bridge, disperso por praderas en ambos lados del río, muchos sin armadura, esperando recibir rehenes. No tenían idea de que Harold estaba a distancia de ataque. Harold emitió órdenes. El ejército se movería al primer rayo de luz, silencioso, rápido, directo, por el antiguo camino romano hacia Stamford Bridge. Caerían sobre los noruegos como retribución divina. Si podían atrapar a los vikingos divididos por el río, desprevenidos y sin armadura, podrían realmente ganar. Era una apuesta desesperada. Pero era la única oportunidad que Inglaterra tenía. Oscuridad previa al amanecer, 25 de septiembre. El ejército inglés comenzó a moverse como sombras con propósito. Los ingleses vinieron como una inundación. Los housecarls de Harold, la mejor infantería de Europa, se cerraron escudo con escudo
moviéndose en una caminata rápida que se convirtió en trote mientras cerraban distancia. Detrás de ellos el Firth, granjeros y habitantes de pueblos, menos armados, menos entrenados, pero igual de desesperados. Los vikingos en la orilla oeste, quizás 2000, formaron un muro de escudos irregular a través del camino. Eran buenos guerreros, disciplinados incluso en el pánico, pero no estaban listos. Algunos tenían espadas, pero sin cascos. Otros tenían escudos, pero sin cota de malla. Plantaron sus pies y se prepararon. La línea inglesa se estrelló contra ellos como un martillo contra cristal. El sonido fue horrible. Crack de escudo contra escudo, grito de metal sobre madera, gruñidos y gritos de hombres tratando de matar y no ser matados. Los housecarls ingleses avanzaron con ferocidad nacida de una marcha de 5 días y el conocimiento de que su reino dependía de este momento. No estaban aquí para escaramuzar, estaban aquí para aniquilar. La línea vikinga aguantó por minutos, quizás 10, quizás 20. Los hombres morían en la presión, aplastados o apuñalados o simplemente pisoteados. Los ingleses empujaban implacablemente, escudos solapados, hachas subiendo y bajando, espadas empujando bajo en piernas y vientres. Los vikingos cedían terreno paso a paso, sangrando, muriendo, comprando tiempo, porque al otro lado del puente, en la orilla este, Harald Hardrada estaba tratando de salvar su ejército, rugiendo órdenes, enviando mensajeros, organizando un segundo muro de escudos en el lado opuesto. Si podía sostener el puente, si podía canalizar a los ingleses en ese estrecho punto de estrangulamiento, sus guerreros podían cruzar de vuelta en pequeños grupos, reformarse, contraatacar. Había ganado batallas desde peores posiciones. Era Harald Hardrada, no perdía. Pero primero, alguien tenía que sostener el puente. El muro de escudos del oeste se rompió. No todo a la vez se deshilachó. Hombres desprendiéndose, corriendo hacia el puente. Los ingleses se lanzaron hacia adelante, cortando rezagados, persiguiendo vikingos que huían hacia el río. El camino se convirtió en un terreno de matanza. Los cuerpos se apilaban en la hierba. Los sobrevivientes corrían hacia las tablas de madera de Stamford Bridge, desesperados por alcanzar el otro lado. Y entonces su nombre dejó de correr. Su nombre se perdió en la historia. Las crónicas lo llaman un gigante noruego o quizás danés, un guerrero de tamaño y fuerza inmensa. Se plantó en el centro del puente, ese estrecho tramo de madera apenas lo suficientemente ancho para 3 hombres, uno al lado del otro. Detrás de él sus camaradas huían a la seguridad. Frente a él todo el ejército inglés. Llevaba un hacha de 2 manos. Los primeros guerreros ingleses llegaron al puente y lo vieron parado allí solo, bloqueando el camino. Dudaron solo un momento tratando de comprender la locura. Un hombre contra un ejército. Entonces atacaron. El primer hombre que lo alcanzó murió en una lluvia de sangre, el hacha hendiendo escudo y pecho. El segundo se tambaleó hacia atrás, su pierna casi cercenada a la altura de la rodilla. El tercero trató de precipitarse bajo el golpe y recibió la hoja del hacha a través de su cara. El puente era estrecho. Solo 2 o 3 ingleses podían enfrentarlo a la vez, y el gigante entendía cómo usar esa ventaja. Plantó sus pies en las tablas de madera y resistió. Pasaron minutos. El gigante luchó con precisión de entrenamiento, de toda una vida y furia de un hombre que sabía que ya estaba muerto. Los guerreros ingleses caían al río. La sangre resbalaba sobre la madera. Los escudos destrozados se apilaban a sus pies. No se cansaba, no retrocedía. Mataba y mataba y mataba. Detrás de él, en la orilla este, el ejército de Hardrada se estaba formando. Escudos cerrándose, guerreros poniéndose cotas de malla, hachas y espadas siendo distribuidas. El mismo gran rey se estaba armando. Su estandarte personal, Landravager, el temido estandarte que había ondeado sobre una docena de campos de batalla, siendo levantado. La demora que el guerrero solitario estaba comprando podía ser la diferencia entre derrota y supervivencia. Harold Godwinson observaba desde la orilla oeste y entendió inmediatamente lo que estaba sucediendo. Cada minuto que el puente resistía era otro minuto para que los vikingos se prepararan. Gritó órdenes. Más hombres se lanzaron contra el gigante. Vinieron con lanzas tratando de superar el alcance del hacha, con espadas tratando de deslizarse dentro de su guardia. En pares, en tríos, golpes coordinados. Los mató a todos. 10 minutos, quizás más.
40 ingleses muertos o heridos y el puente todavía sostenido por un hombre. Una hazaña que sería cantada por siglos, pero en este momento era una pesadilla táctica. Harold no podía permitir esto. No podía dejar que el impulso muriera en un puente de madera mientras los vikingos reunían fuerza. Entonces, según la leyenda, un soldado inglés encontró un barril o pequeño bote, flotó debajo del puente y empujó una lanza hacia arriba a través de las brechas en las tablas. La hoja se clavó en la ingle o vientre del gigante. Se tambaleó. Finalmente cayó. Los ingleses se derramaron a través. En la orilla este, el ejército de Hardrada estaba listo. No completamente. Y entonces su nombre dejó de correr. Su nombre se perdió en la historia. Las crónicas lo llaman un gigante noruego o quizás danés, un guerrero de tamaño y fuerza inmensa. Se plantó en el centro del puente, ese estrecho tramo de madera apenas lo suficientemente ancho para 3 hombres, uno al lado del otro. Detrás de él sus camaradas huían a la seguridad. Frente a él todo el ejército inglés. Llevaba un hacha de 2 manos. Los primeros guerreros ingleses llegaron al puente y lo vieron parado allí solo, bloqueando el camino. Dudaron solo un momento tratando de comprender la locura. Un hombre contra un ejército. Entonces atacaron. El primer hombre que lo alcanzó murió en una lluvia de sangre, el hacha hendiendo escudo y pecho. El segundo se tambaleó hacia atrás, su pierna casi cercenada a la altura de la rodilla. El tercero trató de precipitarse bajo el golpe y recibió la hoja del hacha a través de su cara. El puente era estrecho, solo 2 o 3 ingleses podían enfrentarlo a la vez, y el gigante entendía cómo usar esa ventaja. Plantó sus pies en las tablas de madera y resistió. Pasaron minutos. El gigante luchó con precisión de entrenamiento, de toda una vida y furia de un hombre que sabía que ya estaba muerto. Los guerreros ingleses caían al río. La sangre resbalaba sobre la madera. Los escudos destrozados se apilaban a sus pies. No se cansaba, no retrocedía. Mataba y mataba y mataba. Detrás de él, en la orilla este, el ejército de Hardrada se estaba formando. Escudos cerrándose, guerreros poniéndose cotas de malla, hachas y espadas siendo distribuidas. El mismo gran rey se estaba armando. Su estandarte personal, Landravager, el temido estandarte que había ondeado sobre una docena de campos de batalla, siendo levantado. La demora que el guerrero solitario estaba comprando podía ser la diferencia entre derrota y supervivencia. Harold Godwinson observaba desde la orilla oeste y entendió inmediatamente lo que estaba sucediendo. Cada minuto que el puente resistía era otro minuto para que los vikingos se prepararan. Gritó órdenes. Más hombres se lanzaron contra el gigante. Vinieron con lanzas tratando de superar el alcance del hacha, con espadas tratando de deslizarse dentro de su guardia. En pares, en tríos, golpes coordinados. Los mató a todos. 10 minutos, quizás más. 40 ingleses muertos o heridos y el puente todavía sostenido por un hombre. Una hazaña que sería cantada por siglos, pero en este momento era una pesadilla táctica. Harold no podía permitir esto. No podía dejar que el impulso muriera en un puente de madera mientras los vikingos reunían fuerza. Entonces, según la leyenda, un soldado inglés encontró un barril o pequeño bote, flotó debajo del puente y empujó una lanza hacia arriba a través de las brechas en las tablas. La hoja se clavó en la ingle o vientre del gigante. Se tambaleó. Finalmente cayó. Los ingleses se derramaron a través. En la orilla este, el ejército de Hardrada estaba listo. No completamente. Muchos aún carecían de armadura, y la confusión del ataque sorpresa persistía, pero estaban formados. Un muro de escudos profundo y sólido se extendía por la pradera desde la orilla del río hasta la línea de árboles. Quizás 7.000 guerreros, la crema de los hombres de combate de Escandinavia. Harald Hardrada se paró en el centro, elevándose sobre sus hombres, gran hacha de guerra en mano. Junto a él, Tostig Godwinson, ahora armado con rostro sombrío, sabiendo que esta batalla decidía todo. Alrededor de ellos, jarls y campeones que habían seguido a Harald desde Bizancio hasta Noruega, que nunca lo habían visto derrotado. Landravager ondeaba sobre ellos el estandarte que nunca había caído en batalla. Al otro lado del puente, todavía fluyendo hacia la orilla este en columna aparentemente interminable,
Venía el ejército inglés. Harold Godwinson con ellos ahora, su estandarte del dragón de Wessex brillante bajo el sol de la tarde, sus housecarls formando su propio muro de escudos para reflejar a los vikingos. Por un momento, los dos ejércitos se pararon a 50 yardas de distancia, mirándose entre sí a través de la hierba de la pradera. Hermanos enfrentando hermanos, ingleses que seguían a Tostig enfrentando ingleses leales a Harold, hombres del norte que habían conquistado la mitad del mundo enfrentando sajones, defendiendo su patria. Entonces sonaron los cuernos y colisionaron. Esto no fue la embestida caótica del puente. Esto fue matanza profesional, brutal, industrial. Los muros de escudos se encontraron con un sonido como árboles cayendo. Las filas frontales se cerraron juntas, escudos solapados, y el empuje comenzó. Los hombres en segunda y tercera fila empujaban lanzas sobre los hombros de aquellos al frente. Las hachas subían y bajaban, buscando brechas, cuellos expuestos, muslos desprotegidos. Los vikingos eran más grandes en promedio, mejor equipados con cota de malla y cascos. Los ingleses tenían impulso y furia de hombres que habían marchado 200 millas para estar aquí. Los dos muros se molían uno contra el otro, ninguno cediendo terreno. Los guerreros en las filas frontales morían y eran reemplazados por aquellos detrás. Los minutos se estiraron en una hora. La pradera resonaba con rugido de miles de hombres gritando gritos de guerra, comandos de batalla, oraciones, maldiciones, la hierba resbaladiza con sangre. Los heridos se arrastraban o eran pisoteados. Las líneas surgían de un lado a otro, pies a la vez, nunca rompiéndose pero siempre probando. Harald Hardrada luchaba al frente. Su tamaño y habilidad le permitían dominar a los guerreros a su alrededor. Su hacha subía y bajaba cada golpe matando o mutilando. Los ingleses trataban de concentrar sus mejores guerreros contra él. Housecarls empujando hacia adelante para duelar con el legendario rey. Él los derribó. Por un tiempo pareció que la sección noruega de la línea estaba realmente empujando a los ingleses hacia atrás, que la presencia de Harald estaba cambiando la marea. Entonces una flecha le atrapó en la garganta. Los relatos difieren en exactamente cómo sucedió. Algunos dicen que fue un disparo de suerte desde lo profundo de las filas inglesas, una flecha lanzada alto que se arqueó hacia abajo en la presión. Otros dicen que Harold Godwinson ordenó a los arqueros concentrarse en el rey noruego, específicamente, ignorar todos los demás objetivos y simplemente llenar el aire sobre Harald Hardrada con flechas hasta que una encontrara su marca. Como sea que sucedió, el resultado fue el mismo. El rey de Noruega, el guerrero más grande de su generación, el hombre que había conquistado desde el Mar Negro hasta el Atlántico Norte, cayó con un asta atravesando su tráquea. No murió inmediatamente. Se tambaleó tratando de jalar la flecha libre, ahogándose en su propia sangre. Sus housecarls se cerraron a su alrededor, tratando de protegerlo, de arrastrarlo hacia atrás. Pero en la presión del muro de escudos no había atrás, solo el próximo hombre tratando de matarte. Harald Hardrada cayó de rodillas, luego sobre su rostro. Landravager, el estandarte que nunca había caído, se inclinó y cayó. Por un momento, la línea noruega dudó. La confusión se propagó a través de las filas. Su rey estaba caído. El estandarte se había ido. ¿Ahora qué? Tostig Godwinson dio un paso adelante. Recogió Landravager, lo levantó alto, gritó para que el ejército resistiera. No era un rey, no un general de la calibre de Harald, pero era un Godwinson, y no había llegado tan lejos para rendirse a su hermano. Los vikingos se reagruparon alrededor de él. El muro de escudos resistió. Harold Godwinson, desde el lado inglés, vio a su hermano a través de la carnicería. Según la leyenda, envió un mensajero bajo bandera de tregua. El mensaje era simple: Tostig podía tener paz. Podía tener su condado de vuelta, ser restaurado a Northumbria, bienvenido a casa. Todo lo que tenía que hacer era rendirse, dejar el campo, dejar ir a los noruegos. La respuesta de Tostig, si sucedió en absoluto, fue desafiante. ¿Qué recibirá mi aliado Harald Hardrada? La respuesta del mensajero: 7 pies de tierra inglesa, o más, si es más alto que otros hombres. Tostig rechazó. La batalla continuó, pero algo había cambiado.
Con Harald muerto, el ejército noruego comenzó a fracturarse. Diferentes jarls comandaban diferentes secciones de línea y no estaban coordinados. Algunos querían retirarse a los barcos. Otros creían que todavía podían ganar si luchaban lo suficientemente duro. La unidad que la presencia de Harald proporcionaba se había ido. Los ingleses lo sintieron. Harold comprometió sus reservas, guerreros, frescos que habían estado esperando este momento. La presión aumentó. La línea vikinga comenzó a doblarse. Entonces, desde el sureste, por el camino desde Rikal, donde los barcos largos estaban anclados, apareció una nueva fuerza. Eystein Orre, uno de los comandantes más confiables de Harald Hardrada, había estado guardando los barcos con un tercio del ejército. Cuando le llegó la noticia del ataque inglés, marchó forzadamente a sus hombres hacia Stamford Bridge, guerreros corriendo en armadura completa en el calor de la tarde, desesperados por salvar a sus camaradas. Llegaron exhaustos, jadeando, algunos colapsando por insolación, pero eran luchadores frescos y, más importante, completamente armados. Eystein los formó en una cuña y se estrelló contra el flanco inglés. Por un momento, la batalla se inclinó. La línea inglesa se dobló, amenazó con romperse. Estos recién llegados luchaban con ferocidad bordeando la locura, gritando, hackeando, avanzando sin pensar en defensa. Las sagas lo llamarían la tormenta de Orre, una última embestida desesperada de furia vikinga. Pero eran muy pocos y ya exhaustos. Los ingleses, que habían estado luchando por horas, de alguna manera encontraron fuerza para enfrentarlos. Harold envió sus housecarls restantes contra la cuña de Eystein. La lucha fue viciosa, carnicería de cuartos cercanos, hombres demasiado cansados para levantar escudos apropiadamente, simplemente balanceando armas el uno contra el otro hasta que alguien cayera. Eystein murió en la refriega, su carga final embotada y rota. Los refuerzos que habían corrido millas en armadura para salvar a su rey, solo para encontrarlo ya muerto, comenzaron a colapsar. Algunos literalmente cayeron de agotamiento, otros se rompieron y corrieron. Con la muerte de Eystein, la última resistencia vikinga organizada murió con él. El muro de escudos noruego se desintegró. No se retiró en buen orden, se destrozó. Los guerreros arrojaron armas y corrieron. Algunos huían al norte hacia los páramos, otros corrían al este tratando de alcanzar los barcos en Rikal. La mayoría simplemente se dispersó en todas direcciones, abandonando juramentos, camaradas, su rey muerto, pensando solo en supervivencia. Los ingleses persiguieron como lobos. Esta era la terrible aritmética de la guerra medieval. Más hombres morían en la derrota que en batalla. Un hombre parado en un muro de escudos tenía una oportunidad. Un hombre corriendo con su espalda expuesta no tenía ninguna. El Fear, mantenido en reserva, fue desatado. Persiguieron a vikingos que huían a través de praderas y en bosques, cortándolos por cientos. La matanza se extendió por millas. Los cuerpos ahogaban el Derwent, los caminos repletos de armas y armaduras descartadas. Tostig Godwinson murió en algún lugar del caos. Las fuentes no están claras si cayó luchando en el muro de escudos después de su negativa a rendirse o si fue derribado en la derrota. De cualquier manera, el hermano de Harold, el hombre que invitó esta invasión, que trajo la furia de Noruega sobre Inglaterra, murió en suelo inglés, lejos del condado que intentó reclamar. Algunos vikingos llegaron de vuelta a los barcos en Rikal. Se subieron a bordo de los barcos largos y trataron de huir río abajo. Harold podía perseguirlos, quemar la flota, asegurar la aniquilación total. Pero sus hombres estaban exhaustos. Habían marchado 200 millas y luchado por 4 horas en calor de otoño. Eran físicamente incapaces de otra batalla. Harold dejó ir a los sobrevivientes. De 300 barcos largos, quizás 24 lo lograron de vuelta a Noruega. De 10 a 15.000 guerreros que invadieron Inglaterra, quizás unos pocos cientos regresaron. Harald Hardrada estaba muerto. Tostig estaba muerto. Eystein Orre estaba muerto. La mayoría de la nobleza noruega yacía dispersa por las praderas de Yorkshire. El silencio después de la batalla es siempre extraño. Las praderas de Stamford Bridge, tan ruidosas con gritos y gritos de guerra apenas una hora antes, ahora contenían solo viento y gemidos de los moribundos. El río corría turbio con sangre.
Los cadáveres yacían en montones, donde los muros de escudos se encontraron ingleses y noruegos, sajones y daneses enredados juntos en la hierba. Harold Godwinson caminó por el campo buscando el cuerpo de su hermano. Cuando lo encontró, las fuentes dicen que se paró sobre Tostig en silencio. No hay palabras registradas, no hay discursos finales dramáticos, solo un rey y el hermano que lo traicionó, reunidos en la muerte. La victoria fue total. La última gran invasión vikinga de Inglaterra había sido aniquilada. La puerta del norte estaba cerrada. La era que comenzó con Lindisfarne en 793, cuando los barcos dragón descendieron por primera vez sobre las costas de Inglaterra, terminó. Aquí en esta pradera en 1066, Harold dio órdenes para que los muertos ingleses fueran enterrados con honor. Los vikingos fueron dejados donde cayeron. Durante años después, los viajeros reportarían ver huesos en los campos alrededor de Stamford Bridge, restos esqueléticos de hombres que intentaron conquistar Inglaterra y murieron por ello. El rey permaneció en York por 4 días, aceptando la sumisión renovada de la ciudad, descansando su ejército exhausto. Había ganado una de las victorias militares más completas en la historia inglesa. Contra probabilidades imposibles, a través de velocidad y furia y brillantez táctica, había destruido una fuerza de invasión del doble del tamaño de la suya. Pero no había tiempo para celebrar. El 1 de octubre, solo 6 días después de Stamford Bridge, llegó un mensajero del sur. El duque Guillermo de Normandía había desembarcado en Pevensey. La invasión normanda había comenzado. Harold Godwinson, que acababa de marchar 200 millas en 4 días para luchar una batalla, tenía que marchar 200 millas de vuelta para luchar otra. Su ejército estaba maltratado, disminuido por bajas y rezagados. Los housecarls que sostuvieron la línea en Stamford Bridge tendrían que sostenerla de nuevo, esta vez contra caballería normanda. En 19 días, en una cresta cerca de Hastings, el rey Harold enfrentaría al duque Guillermo. Lucharía otra batalla desesperada por la supervivencia de Inglaterra. Y esta vez, cuando cayeran las flechas, no se levantaría de nuevo. Pero esa es otra historia. En esta tarde de septiembre en 1066, mientras el sol se ponía sobre las praderas ensangrentadas de Stamford Bridge, Harold Godwinson se paró victorioso. Los vikingos estaban rotos. El norte estaba salvado. Por un breve y brillante momento, Inglaterra pertenecía a su rey sajón. Los barcos dragón no regresarían. Así que aquí está mi pregunta para ti. Si fueras Harold Godwinson, ¿habrías marchado al sur inmediatamente para enfrentar a Guillermo? ¿O habrías tomado más tiempo para descansar tu ejército, incluso sabiendo que Guillermo estaba desembarcando? ¿Cuál es la elección correcta cuando no hay buenas opciones, solo apuestas desesperadas? Deja tu respuesta honesta en los comentarios. Genuinamente quiero saber qué harías con un reino en juego. Y si esta historia hizo que tu sangre bombeara un poco más rápido, si sentiste la tensión de esa marcha imposible o el caos de ese puente, dale al botón de suscribir. Hay más batallas que cambiaron la historia esperando ser contadas y no querrás perdértelas.